Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de tres lecciones. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy estamos arrancando esta conversación con Juanita Gutiérrez, a quien ahorita la invitaremos a que se nos presente. Y como siempre, con la socia de este proyecto, Cristi. Hola, ¿cómo estás? Hola, Miguel, súper bien. Feliz de tener esta súper invitada, Juanita, que es la gerente de los centros comerciales Viva y transmitiendo en vivo desde Viva, Envigado. Por aquí estoy, entonces muy oportuno. Súper, muy bien. Y Juanita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos en esta tarde. Un millón de gracias. Oh, Miguel, Cristina y todos los que estén conectados, muchísimas gracias. El honor es mío. Qué rico estar aquí conversando con ustedes de experiencias, cositas que uno ha ido recogiendo en la vida. Con total Eso es. humildad, pero total generosidad, pues, para conversar. Muchas gracias. Bueno, normalmente aquí lo que hacemos al principio es que invitamos a las personas que nos acompañan a que ellos se presenten y nos cuenten un poquito de sus vidas y de su carrera profesional. Así es que cuéntanos un poco de ti. Claro que sí. Yo soy Juanita Gutiérrez, soy la esposa de José Ignacio Tobón, la mamá de Juan José, Juanita y Ricardo. Juanita es egresada de la EIA. Soy una mujer profesional y familiar. De mi carrera les cuento que actualmente estoy liderando el negocio de los centros comerciales del Grupo Éxito, que tienen la marca Viva. Espero que hayan visitado mucho Viva Palmas, que les queda cerquita la Escuela de Ingeniería. Claro, Da la ceja un poquito más todos allá. los días pasamos por ahí. Perfecto, no, lo importante no es pasar, sino Es entrar. entrar, Entrar. es Es entrar, entrar y ¿cierto? consumir, exactamente. Es entrar y consumir. Y pues tenemos en Envigado Viva Envigado y en Laureles a Viva Laureles. Y 15 centros comerciales alrededor del país. 15, wow. Son 15, sí. Yo soy comunicadora social. Nunca pensé estar en un rol realmente pues como de gerencia y administrativo. Soy comunicadora social, soy especialista en mercadeo y digamos que mi vida en el mundo de las comunicaciones fue realmente muy corta, muy especial. Nunca supe muy bien como por dónde me iba a ir, pero mi primer trabajo fue fundando una emisora de radio para niños. No un ¿Ah, sí? programa, sino una emisora que empezaba a las 6 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche. Yo acababa de llegar de hacer una pequeña especialización en los Estados Unidos, tenía 22 años y me llamaron de una cadena radial a decirme, tenemos esta idea. Me llamaron, no, pues mi papá me estaba buscando trabajo más o menos, como a todos nos pasa cuando estamos aquí, nos surgió esta oportunidad y me dijeron, te le apuntas? Y yo, listo, dele. Y Qué dele es bacano. que me tocó investigar, y ahora les cuento un poquito, pues que eso me gusta, reunirme, buscar información, presentar un proyecto, y después de presentar ese proyecto, salimos al aire, y yo era pues desde la locutora la que hacía la programación, vendía la pauta, etcétera, etcétera. Después de esa experiencia, estuve también haciendo un programa infantil, que era un noticiero para niños en Teleantioquia. Y de Ven, ¿y ahí cómo se pasé llamaba la emisora? Acuarela, ¿Verdad? la radio de los niños. Fue la Ok, primera Qué emisora. chévere. Muy chévere, sí. De ahí, ese es un proyecto súper bonito, no muy comercial. Yo le pedaleé mucho, pero eran muchos roles y muchos sombreritos que había que hacer al mismo tiempo y daba ajá, más platica para la cadena de radial tener música rock, digámoslo así. claro. Entonces, pues duramos como un añito y 3 meses al aire, pero fue absolutamente enriquecedor. Y Súper. ahí empecé a trabajar pues, con otra persona, hacíamos un noticiero de niños en Teleantioquia, y de ahí pasé al mundo de la publicidad, pasé al mundo de agencia.
Entonces estuve en agencia unos 3 años y medio. En Jaime Trabajé Uribe. en Jaime Uribe, que ahora se vuelve a llamar, se vuelve ya otra vez a Jaime Uribe. Cristina, que trabajó en familia, yo era la ejecutiva en su momento de nosotras. Claro. Sí, yo era la ejecutiva con la generación anterior a ti en el grupo familia, pues Sí, yo era la sí. ejecutiva de esa cuenta. Es curioso porque conseguí esa cuenta, yo entré al mundo de la publicidad y no tenía ni idea qué se hacía. Yo llegué a ese puesto y ¿qué hace una ejecutiva de cuentas? Ni idea. Yo le fui preguntando ahí como a los del lado y por ahí a los 10 días fui, me le senté al vicepresidente y le dije, no, pero yo no quiero cuentas únicamente de constructores, yo quiero una cuenta grande. Entonces me dijeron, tenga. Y así me entregaron como varias cuentecitas y estando en Jaime Uribe, uno de los clientes, yo manejaba la cuenta de Prevel, en su momento Max Factor y algunas marcas de cosméticos eran particularmente Max Factor, me invitaron a ser parte del equipo de ellos. Entonces yo los atendía y me dijeron, no, vente a trabajar con nosotros. Y bueno, fue una decisión difícil cuando uno trabaja en el mundo de las agencias de publicidad, trabaja en el mundo de las ideas, en un mundo absolutamente fascinante. Me parecía que cómo iba a ser yo capaz de manejar temas de precios, parecía lo más aburrido del mundo entero ser tan cuadriculado, pero pasé a Prevel y me encantó ese mundo y pasé como gerente de mercadeo. ¿Cómo les parece qué responsabilidad? También llegué como a aprender qué se hacía y rápidamente me di cuenta, pues, desde que estaba en Jaime Uribe, realmente yo necesito hacer una especialización en mercadeo si quiero hablar de tú a tú con los clientes y los quiero asesorar. Pues mientras estaba en Jaime Uribe empecé a hacer la especialización en mercadeo y digamos que ya en Prevel eso me cocinó un poquito y me fue muy bien en Prevel, estuve 13 años, fui gerente de mercadeo pues, de prácticamente todas las marcas, luego gerente de negocio. Tuve una oportunidad muy linda que fue crear el Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos. Prevel en su Ah, qué momento era bien. una compañía que importaba, tenía las licencias realmente de muchas Ajá. marcas cuyas fórmulas venían, se producían localmente, pero las fórmulas venían eh, y finalmente Prevel decidió tener sus propias marcas, entonces ahí logramos crear como ese departamento. Y después de 13 años, eh, que ya quería como un cambiecito, pasé a Orbitel, un cambio como de 180 grados, del mundo de la belleza al mundo de la tecnología. Y en Orbitel Que estuve. Orbitel, pues, para nuestros Pues estudiantes que nada, no para saben No, los que quién no claro, es, les no, es que tocó, que qué es ya eso. realmente son marcas que no. Orbitel es Tigo, ¿cierto? Exacto. Sí, es lo que es Sí. hoy un etigo. Era muchachos y chicas, pagábamos por llamar de larga distancia, o sea, el Ay, WhatsApp no verdad, Marcamos con existía, el el 5. 5. marcábamos con el Marcamos con el 5. 5. Sí, fui partícipe de un trabajo de mercadeo espectacular que se hizo en esa marca. Sí. Eh, Entré como gerente de mercadeo y después me nombraron vicepresidente de mercadeo, hasta que Orbitel se le vendió a Uni y pasaba a ser una empresa pública. Ujú. Yo, con mucho respeto mucho a las personas que trabajan en el sector público, pero no era mi proyecto de vida. Entonces, una vez que se dio como esa fusión, yo empecé a buscar trabajo y de ahí pasé a IMUSA, lo que hoy es Gruxep. Ujú. Eh, También ahí estuve como vicepresidente de mercadeo y comercial. Y de IMUSA entré al negocio de los centros comerciales, que después les contaré, pues ya llevo 12 años en este negocio de los centros comerciales. Nunca me imaginé. ¿Cómo fue ese salto? Porque es que, digamos, claro, la experiencia de uno haber trabajado en mercadeo y previamente pues en publicidad, sí, tiene mucho que ver con el mundo del retail y demás, pero uno maneja el retail es como un canal Uh-huh. y te fue a trabajar a la gerencia del retail, ¿cierto? Y venías del mundo de las telecomunicaciones. ¿Cómo fue ese cambio?
dramático, tremendo, dificilísimo, dificilísimo. Yo no tenía ni idea del negocio, me gustaba comprar, hasta ahí sabía. Tenía la perspectiva del cliente, de resto no tenía ni idea de ese negocio. Para todos los que estén conectados, a mí me tocó inaugurar el Centro Comercial Santa Fe. Habían tratado de conseguir quién gerenciara ese centro comercial, pues creo que no habían tenido éxito en su proceso de búsqueda. Finalmente me lo ofrecieron a mí, yo entré 2 meses antes de inaugurar el centro comercial. Pero cuando les digo que no tenía ni idea del negocio, era que no tenía ni idea del negocio. ¿Cómo se hace un presupuesto de esto? Que hay que contratar seguridad, hay que contratar mantenimiento. Uy, sí, debe tener más cosas que... Muy, muy, muy complejo. Pues yo venía como de... No, era montar una empresa realmente. Pues claro. Tenía que montar en 2 meses una empresa. Una empresa no tenía ni secretaria, no tenía ni computador. Bueno, y salir con una estrategia en 2 meses y abrir el centro comercial. Realmente de las experiencias más retadoras, ahora estoy, digamos, recogiendo los frutos, pero exigentes a nivel personal y profesional fue eso. Un deadline, o sea, el centro comercial, yo entré el 8 de marzo y sabía el 8 de mayo. Y no había nada, nada. No puede ser. Nada. Wow. Y bueno, digamos que lo logramos. Yo miro para atrás y no sé cómo. Hoy no sería capaz de volverlo a hacer. Pasaste un mes sin dormir, me imagino. Yo creo que más de uno, porque abre uno y siguen las cosas. Pues con decirles que yo llegaba y a mí me provocaba era llorar. Ay, no, qué o sea, yo no sabía como por dónde arrancar ni en dónde me había metido, pero bueno, lo logramos y Santa Fe se logró posicionar pues rápidamente. Nos funcionó la estrategia, que la estrategia fue después de pasar pues el caos de la apertura. Y después de Santa Fe ya me hicieron una invitación del grupo Éxito, ya a venir a manejar no un centro comercial, sino a manejar la cadena pues, de centros comerciales, que es en el rol en que estoy hace 4 años. Esa es como mi carrera profesional. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, digamos, el negocio de los centros comerciales es un negocio inmobiliario por un lado, o sea, sí, hay que hacer toda la estrategia de comercialización del centro, generar tráfico, bla, 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 pero lo que la gente muchas veces no tiene claro es que el gerente del centro comercial realmente está en permanente interacciones con los dueños de los locales, que a veces son los mismos comerciantes, pero otras veces no, y eso pues genera también unos intereses distintos dependiendo de cuál es la orientación del dueño del local. Y obviamente pues ya eso como tal pues es toda una sopa de anzuelos, pero uno pasar de hacer eso para un centro comercial a tenerlo que hacer para 15, contame pues porque es que ahí sí la cosa tiene que ser compleja. Sí, y te voy a contar que en el caso mío es un poco hasta más fácil. Es más complejo por un lado, pero más fácil. Tocaste un tema, Miguel, que es muy real. O sea, voy a hablar de cualquier centro comercial de los que hay en Medellín, la gran mayoría, con excepción de Viva, que estoy actualmente, son copropiedades. Copropiedades es como el edificio en el que cada uno de nosotros vive o en la casa, cada local tiene un dueño. Y eso se organizan, los dueños hacen una asamblea, nombran un consejo y nombran un gerente. Y el gerente empieza a manejar el centro comercial balanceando como los intereses de todas las partes, del cliente y de todos los comerciantes. Claro. Ese modelo de propiedad a veces es difícil porque todos los dueños no tienen los mismos intereses, a veces tienen intereses pues particulares, lo cual es normal. Entonces yo les voy a definir como un centro comercial es una pequeña ciudad. El gerente de un centro comercial es el alcalde de una pequeña ciudad. Por Viva pasan 32 millones de personas al año. O sea, Medellín le da la vuelta
El área metropolitana le da la vuelta muchas veces y tiene que manejar la seguridad, el mantenimiento, el mercadeo, las ventas y el cliente, los intereses del cliente y los intereses de los comerciantes. El negocio del éxito de los centros comerciales Viva, donde yo lo manejo, es un modelo distinto que apareció en el mercado colombiano hace unos años de la mano del Grupo Éxito. Es que el éxito es propietario de todo el centro comercial. Ya. El éxito arrienda los locales comerciales, no los vende, entonces hay un solo interés, que es que al centro comercial le vaya bien, lo que le convenga al centro comercial. Súper. Entonces, podrás dimensionar que es más complejo porque son 15 operaciones distintas, 15 ciudades distintas, pero tiene la facilidad, digamos, de que es una propiedad única de uno o dos socios que gestionan pues el negocio de una manera mucho más negocio. Ahora, de todas maneras, pues eso no obsta que deje de haber conflictos con los comerciantes, pues, porque también el comerciante, a pesar de que arriende, puede estar diciendo, oiga, Juanita, pero es que, no sé, es responsabilidad suya que a mí se me hayan bajado las ventas en este mes, por decir cualquier cosa. No, y eso no cambia, lo único que cambia es, digamos, que los propietarios son menos y que los intereses comunes son más fáciles de manejar y que, digamos, en este modelo de centro comercial, el Grupo Éxito es socio de los comerciantes. El éxito va como con un porcentaje sobre la venta. Entonces, mis KPIs, mis indicadores están ligados a los de los comerciantes. A mí no me va bien si a los comerciantes no les va bien. Claro. Es distinto a la gestión de otros centros comerciales donde el gerente puede responder por el tráfico, pero no puede responder por las ventas, que no accede a ellas. Es un modelo de gestión muy distinto. Claro. Súper interesante. Claro, porque muy chévere, porque además poder tener esa cercanía con la venta y con el resultado de verdad de tus clientes, pues hace que la gestión también se te abra un tema mucho más amplio y mucho más colaborativo con los comerciantes. Total, y mucho más estratégico, pues realmente. Claro, por supuesto. Entonces, cuando tú llegaste a la gerencia de los centros comerciales Viva, ¿cuántos centros comerciales había o ya estaban los 15 abiertos? No, había 13 centros comerciales. A mí me tocó inaugurar, me especialicé en eso. Así que pues lo hice en Santa Fe y cuando llegué a Viva, pues sí me dieron un poquito más de meses. Yo entré en mayo y el 5 de octubre se inauguró Viva Envigado y el 18 de octubre Viva Tunjo. Ya. Entonces así, nos gusta movidito. Sí, sin parar, respirándole en la nuca, como dicen por ahí. Así como es. dicen, sí. Sí, María. Ah, bueno, no, súper chévere, muy interesante y muy chévere también todos los cambios de industria que has tenido, que le permite a uno también ver en el mundo de los negocios un tema mucho más ampliado y mucho más completo. Sí, sí, da perspectivas muy distintas y enriquece mucho como la visión, sí, Cristina. Claro, y me imagino que pues estudiando temas de innovación, una de las técnicas de innovación que a mí me ha parecido siempre más interesante es la técnica de analogías y es como aplica uno cosas que nada tienen que ver a otras industrias. Me imagino que te ha pasado mucho que acabas aplicando cosas de una industria en otra y que se vuelven innovaciones súper interesantes porque esa forma de pensar diferente te permite traer un montón de cosas sobre la mesa que personas que llevan toda la vida en ese negocio de pronto no piensan. Cristina, esa ha sido mi forma de pensar, casi siempre por fuera de la industria. Es realmente qué se puede hacer. Si uno quiere ser disruptivo, hacer cosas distintas en la industria, mire qué se hacen otras, porque si no empieza uno, es más difícil tener una receta diferente y de valor para el cliente. Sí. Total, qué chévere. Y creo que nos abre una ventana muy chévere para que empecemos a hablar de la primera lección. Claro que sí. Espérense a ver que yo desconecté aquí la lámpara. Ya la conecto. Dale. Dale, tranquila, ve.
Nos fuimos así oscuritas. Vale. Así No, ahí está está perfecto. súper Ahí bien. te estamos viendo súper bien. Gracias. Entonces, adelante, cuéntanos un poquito sobre esa primera lección. La primera lección que yo quisiera compartir con ustedes sale de una canción de Barney. Probablemente a los que nos están escuchando vieron a Barney de chiquito. De chiquitos, por lo menos mis hijos, Juanita Tobón, que estudió en la EA, vio a Barney muchas veces conmigo y dice, el aprendizaje y la diversión nunca terminan. Ha sido como mi sello, lo que más me motiva a mí en la vida es aprender. Cuando a mí en las empresas me dicen que quisieras tener para que te retengamos, yo digo aprendizaje. Y no estoy hablando de aprendizaje de hacer un máster, no estoy haciendo necesariamente más títulos ni más inversiones en educación formal e informal. Es las oportunidades de interactuar con otras personas, es tener un mindset de apertura permanente, de ser una esponja, como tú decías ahora, Cristina, de todas las industrias, de todas las personas con las que uno se relaciona, mucho del cliente. Yo no soy muy habladora, hoy parezco que soy muy habladora, pero no lo soy. Soy muy escuchadora, me gusta mucho escuchar. Y cuando estaba joven, aunque estos muchachos les puede parecer muy raro, yo soy de la generación, ni Cristina ni Miguel son de esa, donde no estaba el Internet. En mi segundo trabajo en Prevel llegó el Internet, pero yo siempre fui una buscadora constante de información. Si eran las enciclopedias, si era la biblioteca, si era conversar con alguien, y eso me tocó hacerlo, o sea, sin Internet, por ejemplo, para la emisora de los niños. ¿Cómo monto una emisora de niños? Yo, a ver, voy a donde busco un psicólogo, un profesor que le gusta a los niños. Yo tenía 22 años y me fui y me planteé cómo conseguirme la información y hasta bonito y estructurado quedó el proyectico, me lo compraron. Y ha sido como mi ambición toda la vida, saber, conocer. Cada vez que aprendo me doy cuenta que nada sé, pero todo eso reconoce como la humildad que uno tiene que tener en la vida para escuchar a los demás, para incorporar nuevas perspectivas en el quehacer que uno tiene. Entonces, soy una buscadora de información incansable. Cuando llegó el Internet, para mí llegó el juguete de la vida, la herramienta más interesante. Y hoy en día creo que eso es lo que le transmito a mi gente. Sí, sigamos aprendiendo, no hemos llegado, se están haciendo cosas muy interesantes y no necesariamente busco en la industria, como te dije anteriormente, busco qué se está haciendo en otras industrias y cómo lo aplicamos. Y digamos que se los hablo como una lección porque así lo reconocen los equipos con los que he trabajado, que normalmente son más chiquitos que yo, pero yo los llevo a que nos cuestionemos, nos permeemos de lo que está pasando, de lo que se está viviendo. ¿Y cómo Juanita, juega entonces la diversión? Eso iba a ahí en preguntar ese yo ejercicio de también. aprendizaje? Miren, yo estoy en época muy cercana a la jubilación. Todas las personas No de puede mi ser, edad porque no ya te vas parece. a jubilar, ya te vas a jubilar. Para los que el trabajo es maluco, para mí no, yo estoy aprendiendo, sigo aprendiendo y pues la diversión de trabajar con la gente, de crear proyectos juntos, de lograr cosas juntas y de crear, nunca se acaba. Y es como esa actitud la que uno tiene que tener frente al trabajo. Pues es que desde que se llame trabajo tenemos problemas. No es trabajoso, hay unos mejores que otros, pero uno se tiene que hacer el trabajo divertido, uno se tiene que enamorar de sus cargos, uno se tiene que enamorar de lo que hace y crearlo de manera que a uno le guste. Les voy a confesar una cosa, los primeros 6 meses, cuando empecé en el mundo de los centros comerciales, a mí no me gustaba mi trabajo. Yo entraba por la oficina
me provocaba, no había sino chicharrones, problemas para solucionar, demasiadas cosas. Y un día entré por la puerta y dije, me voy a enamorar. O sea, nadie lo va a hacer por mí. O sea, me va a gustar. Y me va a gustar es que aquí llevo 12 años y lo hice. Y es un tema que se los quisiera dejar a ustedes. Van a entrar a muchos cargos y es la actitud. Uno hace el cargo, de verdad que sí. Claro. Con contadas excepciones, pues. Ahora, me voy a devolver al tema del aprendizaje, porque una de las cosas que hoy en día le repetimos mucho a nuestros estudiantes en la universidad es pues que el profesional de hoy, independientemente de cuál sea la profesión que haya escogido, una competencia que tiene que desarrollar es la habilidad de seguir aprendiendo y aprender por cuenta propia. Tú acabas de poner un ejemplo que me gusta mucho, o sea, el aprendizaje no es exclusivamente me voy a hacer un curso, me voy a hacer un máster, claro, ahí hay, digamos, una parte de la formación académica y cursos formales y demás, hay también muchos cursos no formales hoy en día, pero en el qué hacer del día a día, pues uno está en un permanente aprendizaje, o sea, uno tiene como que mantener las orejas abiertas porque uno aprende desde el portero hasta el presidente de la compañía. Así es. Para mí es una de las competencias más importantes de las personas que trabajan conmigo. O sea, es que antes ese tema que uno le escuchaba a algunas personas, no, yo ya terminé de estudiar. Claro. Es que no pues es que cuando Cristina y yo decimos que cuando nosotros nos graduamos, tener el pregrado ya era suficiente. Hoy en día, pues las cosas son distintas porque, claro, el mercado laboral ha cambiado y demás. Pero lo que quiero decir es, somos generaciones donde uno creía que con haberse graduado de la universidad ya quedaba chuleado. Y como tú dices, llega el internet y ese juguete nos cambió todo, pues porque nos puso a reaprender, a cambiar, a conocer, en fin. Y todavía seguimos claro. haciéndolo y pues Juanita y yo que somos del mundo del marketing, el marketing pues de hoy, yo me pongo a pensar lo que yo hacía en esa época en familia cuando trabajábamos con Jaime Uribe, era otra cosa totalmente diferente. Totalmente. No, es decir, si nos hubiéramos quedado en esa época, no estábamos hoy donde estamos. Total. Es un quehacer, es una disciplina que cambió. Lo único que no cambia es entender pues, los fundamentos del marketing, pero las herramientas que se utilizan son otras. Pero se aprende permanentemente y en este momento sí que se aprende sobre todo de uno mismo, del liderazgo, del cómo cree uno que está haciendo las cosas y cómo se necesitan hacer. Entonces, uno está en permanente construcción. Total, y con base en eso, a mí quiero volver un poquito a lo de la diversión, porque me gustó mucho una cosa que dijiste, y es que está a cargo de uno enamorarse del cargo y crearlo como a uno le gusta, ¿cierto? Porque muchas veces hay mucha gente que dice, no, es que estoy aburrido, es que no me gusta, es que bla, 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 pero también eso está a cargo de uno mismo y me encantó cómo nos contaste la anécdota de cuando entraste al centro comercial. ¿Algún tip ahí, Juanita, a la hora de, pues, las personas que nos están oyendo, que no se sienten de pronto a gusto en su cargo con lo que están haciendo, de cómo cambiar ese chip para uno de verdad enamorarse y hacerse cargo y hacerle que le guste? Cristina, voy a usar una palabra que está muy de moda, pero pues que siempre de pronto la palabra está de moda, pero es la verdad, es como crearle un propósito a lo que uno hace. No, yo creo que en las universidades o en los libros le han enseñado a uno que es muy distinto uno sentir que está pegando un ladrillo a que está construyendo una catedral, eso lo hemos oído muchas veces. Entonces uno se tiene que crear su catedral. ¿Qué es lo que a qué estoy contribuyendo? ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Qué hago en mi cargo? ¿A qué contribuyo? ¿Cuál es el fin último más allá? O sea, yo puedo ser un analista cuando salgo de la universidad, pero soy un analista que contribuyo a qué. Y si me voy hasta el cliente final,
hasta el consumidor o hasta mi propio compañero, cuál es el propósito real en el que estoy participando, empiezo a crear valor y empiezo a hacerme mi propio cargo. Muy chévere. Y creo que eso da muy buena entrada para la siguiente lección alrededor del liderazgo. Ah, sí. Sí, eso da entrada a la visión del liderazgo. Yo voy a usar una palabra que suena como muy rara, como de liderazgo obsesivo-compulsivo, que puede sonar a horror, pero es un liderazgo como de obsesivo con la visión y compulsivo con los detalles. Obsesivo con la visión hay que enamorar a las personas que trabajan con nosotros y nosotros mismos nos tenemos que enamorar de la visión que tenemos del negocio que estamos liderando, del equipo que estamos liderando, del proceso que estamos liderando y de las personas que estamos liderando. Hay que pintar una visión clara, hay que contarle a la gente para dónde vamos, por qué vamos para allá y cómo lo vamos a hacer. Y comunicar, unir al equipo en torno a eso. Creo que es la labor del líder es crear esa visión que moviliza a los equipos. Y que esa visión podría decir que también está atada a ese propósito del que estábamos hablando, ¿cierto? Exactamente, está atada a ese propósito. Entonces uno crea su propia visión, pues, o la construye con el equipo y es la apuesta que todos vamos a hacer y a dónde queremos llegar. Y ojalá que esa visión esté en torno al cliente. Cuando uno siente, a todos nos gusta, aunque digamos que no, hacer algo por la gente. Cuando uno siente que está haciendo algo positivo por transformar la vida de la gente, por ayudarle al cliente, por lograr que el cliente vuelva donde nosotros. Cuando uno es capaz de pintar esa visión, el equipo se conecta. Y el tema de obsesivo con los detalles, compulsivo con los detalles, es dejar pues la visión etérea realmente puesta en un afiche, en un PowerPoint o inclusive en el corazón de la gente, pero sin ejecutar cuidando el detalle. Yo he estado en muchas industrias, como se han dado cuenta, pero en todas ellas he sido muy atenta a la forma. Probablemente es un rasgo muy femenino, pero a mí me importa mucho la forma en cómo se hacen las cosas. Me gusta que estén bonitas, estéticas, bien hechas, que enamoren. Ha sido probablemente pues como la forma en la que soy, en la que he liderado. Entonces, las personas que trabajan conmigo a veces, o sea, les da trabajito encontrar una rigurosidad en la forma. Pero soy de las que al principio les devuelvo y tienen errores de ortografía. Tráigamelo bien presentadito. Pues de ese nivel, ya cuando, obviamente, ya cuando uno está en otras posiciones, pues no se fija en eso, pero mentiras, me sigo fijando. O sea, me sigo fijando y me gusta que Qué la tan gente bueno que los estudiantes que se den cuenta que no es cantaleta por cantaleta. No. Sí, que eso también es importante. Eso también es importante. La forma en cómo se hacen las cosas, yo soy una persona originalmente de marketing y eso crea unos atributos. Claro. Voy a hablarle para las personas, para su marca personal y para las marcas que construimos, importantes. Y está en la consistencia, en hacer las cosas de cierta manera, lo que va creando una marca. Entonces, sí, soy compulsiva con los detalles, como dicen por ahí. Excelente. Excelente. Y me gusta mucho también cómo asociaste ese tema de compulsiva con los detalles a la ejecución, porque de nada sirven esos propósitos y esas visiones en el tablero si no de verdad se llevan a la realidad. De acuerdo. Hay que ejecutar porque, como dicen por ahí, estrategia es lo que uno hace, no lo que uno dice.
Exacto, Entonces, exacto. hay que hacer, hay que ejecutar. Hay que ejecutar. Voy a copiar eso. Yo también. Es que, Juanita, te voy a contar, Sí. que esto lo contamos cada 8 días porque tenemos una lista de frases célebres de todos nuestros invitados y vamos a sacar un libro más adelante con todas las frases célebres de nuestros invitados. Entonces yo aquí ya tengo varias candidatas tuyas que ahorita en el resumen te las digo. Pero estrategia es lo que uno hace, esa no es mía, pues esa es de... Yo sé, pero no importa. No le hace. Pero aquí no cayó. No, y sabes Sí, que es un tema que lo escuchamos recurrentemente, en el sentido de que, pues, al final del día, lo que se ve, lo que se percibe, lo que el cliente recibe, es fruto de lo que se ejecuta, no de lo que se planea solamente. así es. exacto. Entonces, en varias conversaciones que hemos tenido, sale permanentemente el mismo tema de la importancia de la ejecución, no solamente de hacer o diseñar una buena estrategia, sino de cómo se logra ejecutar y llevar a cabo, pues, para que le llegue al cliente, pues, o a quien le tenga que llegar, dependiendo, pues, del tipo de estrategia de la que estemos hablando. Sí, Miguel, y cuando uno es estudiante, cuando está recién egresado, me imagino las personas que están conectadas con nosotros hoy, normalmente entra a roles más de ejecución. Y son roles importantísimos, son importantísimos. Total. O sea, Claro. Pues realmente son normalmente los roles que están más cerquita al cliente, son los roles que están haciendo realidad lo que unos por allá no soñamos. Entonces la invitación es, si van a salir a trabajar, siempre pregunten para dónde vamos, cuál es la visión, yo a qué estoy contribuyendo, cómo lo quiere el cliente. Y ustedes se van a ir formando, van a hacer una carrera muy bonita. Si siempre están conscientes de lo que están creando en equipo en donde trabajen. Que es... Bueno, y ahí nos dice la entrada perfecta a la lección que sigue. Un momentico, tapo. Porque está antes perfecta. de, Yo la vuelvo a pescar. Es que cuando te estaba oyendo hablar de esto, del detalle, y digamos de cómo en la carrera profesional uno siempre arranca por unos cargos que están más conectados con la ejecución, que están más conectados con el cliente, en fin, es que me resuenan mucho las palabras de Carlos Mario Giraldo, que nos habló de liderazgo, y una de las lecciones que nos habló de liderazgo era precisamente de la importancia de mantenerse en contacto con los detalles del negocio, es decir, no perder esa visión de qué es lo que está pasando, en el caso de lo decía, pues en las tiendas o en el espacio que corresponda, pues, para cada gerente. Entonces, vuelvo y repito, es una idea que es recurrente y coincido contigo. Creo que una de las cosas importantes de esa primera fase profesional de uno es precisamente el uno poder aprender desde la base del negocio. Total. O sea, eso nunca se le olvida a uno. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo entré a Prevel, que fui a ser gerente de mercadeo de Max Factor, les voy a contar mi plan de inducción los primeros 2 meses. Juanita, vas a ser impulsadora de belleza en los supermercados. Entonces me fui a aprender del negocio, cómo se surtían los cosméticos. O sea, entraba a la bodega, destapaba los cosméticos, surtía los cosméticos en la góndola o en el mostrador, con uniforme de impulsadora y después de consultora, o sea, en la góndola, y después pasé al counter, pues al mostrador, y eso es mejor dicho, ese es el input mejor que uno puede tener para el... Nadie sabe más del negocio que el que está realmente en el negocio y con el cliente. Es la mejor experiencia. Cómo se atiende el cliente, qué le toca hacer a la gente realmente allá en el negocio, porque es que uno en el escritorio diseña un montón de procesos y de cosas que después le enreda la vida a la gente.
Claro. Uno va y entiende cómo se hacen las cosas y puede venir a crear con valor. Exacto. Eso es lo más importante. Ustedes Y son eso los incluso, dueños, perdón Cristina, dale. en los cargos que tienen ahora o que van a ingresar, tienen el mayor conocimiento que necesitan las empresas. Siempre cuéntenle a las personas que los están liderando, al equipo, cómo se hacen las cosas. Y tienen también una cosa que es maravillosa, que es la capacidad de asombro. Cuando uno recién entra a una empresa, también encuentra las cosas que le parecen raras, muy raras. Uno después se acostumbra y empieza a hacer las cosas como todo el mundo las hace. Y el valor está en esa frescura, en esa visión fresca que traen las personas de afuera. Total, y oyéndote hablar me hiciste pensar mucho en los emprendedores, que por aquí también han pasado varios, y independiente de qué tan experimentado no sea el emprendedor, una de las cosas súper interesantes del emprendedor es que el emprendedor le toca estar en los dos mundos, en el mundo de la estrategia y de crear y todo, pero también en el mundo del hacer, porque no tiene los equipos. Exacto, el emprendedor es el todero. Entonces, ahí, por ejemplo, ese valor tan grande, cuando habla uno con los emprendedores, y es que de verdad tienen ese mercado cerquitica, y por eso al principio esos crecimientos tan acelerados, los mejores emprendedores son esos que hacen y entienden el mercado y traducen eso a la estrategia. Así es, Cristina. Nunca será igual mandar a hacer una investigación de mercado que ir y vivirlo. Como me contaste que estás participando en una feria hoy en Viva Envigado, o vas a participar este fin de semana, o sea, saber qué dice el cliente, escuchar al cliente, o sea, no hay input igual. Total, claro, por eso estoy allá en el suelo, en el stand, oyendo qué dicen, mostrándole los productos, entendiendo qué pasa. Totalmente de acuerdo. A mí me encantó tu recomendación de contarle al jefe qué es lo que pasa. Una de las frases que yo le escuché en mi vida, digamos, de trabajo a una persona con quien trabajé y se me quedó súper grabada, me dice, oiga Miguel, es que parte de la responsabilidad de un empleado es no dejar que su jefe se equivoque. De acuerdo. Y entonces a mí eso me pareció genial porque pues es cierto, es decir, uno muchas veces como empleado se da cuenta de cosas que puede que el jefe de uno no se da cuenta. Así es. Y no se da cuenta porque su responsabilidad no le permite verlo o vivirlo. Total. De las oportunidades más grandes que uno tiene cuando es líder, es de los sustos más grandes, pero de las oportunidades más grandes es cuando le renuncia a uno la persona de abajo. Y se demora el reemplazo. Y le toca a uno bajarse y empezar a trabajar con las personas que dependían de quien se fue. Lo que uno aprende y lo que uno se da cuenta que sucede, ¿por qué estamos haciendo eso así? ¿De verdad lo hacíamos así? Vengan, y si lo hacemos así. Y todo el mundo, o sea, hay que entender que a los jefes hay que respetarlos, a los líderes, pero en el respeto está lo que dice Miguel, es el trabajar para que a todos nos vaya bien, es unir esa información, no recibir órdenes, es construir procesos, aportar. Y yo les digo la verdad, yo vivo matada con los profesionales de la escuela porque tienen ese pensamiento crítico que aportan, cuestionan de forma muy respetuosa, pero construyen. Total. Entonces nunca pierdan eso. Genial. Bueno, y entonces ahí sí atémoslo a la siguiente lección, que lo que veníamos hablando de la importancia de estos cargos ejecutivos y de estar cerca del cliente. Sí, o sea, como se los dije, yo no soy tan habladora como estoy siendo hoy, por eso pues llamé a Miguel a ver esto cómo era, porque no soy de las más conversadoras, aunque no parezca hoy. Soy muy escuchadora. Pero se casó con un muy buen conversador. Sí, de acuerdo. Hay que estar muy cerquita del cliente. Y el cliente no es únicamente el cliente final, el cliente es
el cliente interno en la empresa, es escuchar, tener empatía, entender que necesitan los demás, no lo llamemos ni siquiera cliente, es ponerse en los zapatos de los demás. Y cuando uno logra hacer eso y se baja al nivel de la otra persona, al cliente, digo se baja porque está lejos de uno, pues no está al lado, escucha al compañero, escucha al líder, escucha a la persona que está abajo. El valor que uno puede agregar, pues las cosas realmente se hacen de una manera mucho más fácil, tienen mejores resultados. Cuando yo inicié en el mundo del mercadeo, mucho antes que Cristina, pues esto se hacía con grandes investigaciones de mercado. Invertíamos un montón de plata para poder conocer qué decía el cliente. Hoy vivimos en un mundo donde el cliente nos lo deja todo en las redes sociales. Ustedes la tienen fácil, se dominan esas herramientas, escuchen, hagan lo que se llama un social listening. Siéntense en una mesa cuando estén en un negocio, voy a hablar del mío. Me encanta sentarme de incógnita en los centros comerciales y oír lo que dicen las personas del centro comercial. Para mí no hay mejor investigación que esa. Ver a la gente esperando un ascensor y quejándose y ¿qué dicen? Para uno solucionar esos dolores del cliente. Entonces, escuchar, interpretar y solucionar los problemas del cliente. Esa es como la obsesión. Ahora que mencionaste a Carlos Mario Giraldo, en el éxito lo llamamos pasión por el cliente. Yo vibro con eso y ha sido siempre así en mi recorrido pues laboral. El cliente tiene la información pues, para ellos. Y muchas veces el cliente, vuelvo y les digo, es el cliente interno, que se dan roces en las empresas, se dan cosas así, es básicamente porque uno no escucha. Yo estoy casada con una persona que es especialista en negociación y lo que he aprendido de él es eso, pues lo más importante es los intereses primero, nada de posiciones, es los intereses. O sea, ¿qué le interesa al cliente? ¿Qué le interesa a la parte con la que estoy trabajando, con la que estoy interactuando? Entonces esa es como mi otra lección, el cliente. Y me encanta al final también como lo cerraste ahorita, porque es listo, escuchar, entender, la empatía, pero al final solucionar. Solucionar, sí. Porque igual que en el punto anterior, si al final no ejecuto, no hago nada al respecto, pues de nada me sirve oír mucho. No, total. Yo vuelvo y les hablo pues desde el punto de vista del negocio. ¿Por qué el cliente? Pues porque tenemos un negocio por el cliente. La historia que nos cuenta también Carlos Mario Giraldo es el único que puede acabar una compañía es el cliente, que el día de mañana decide no comprar, tiene la compañía y se acabó. O sea, se acabó. Entonces, sí, y es siempre con la óptica, creo yo, de ver qué le duele al cliente. O sea, ¿qué le duele al cliente? ¿Qué le molesta en cualquier industria, en cualquier negocio? ¿Qué le molesta? Y si uno se basa en solucionar dolores, creo que tiene éxito. Súper. Muy chévere. Muy chévere. Bueno, yo les propongo que hagamos entonces el resumencito de las 3 lecciones mientras le damos espacio a nuestra audiencia para que nos mande preguntas. Entonces, Juanita, siempre al final yo hago un resumen general donde cuento pues tus 3 lecciones, además de esas frases célebres que te conté. Entonces, hoy Juanita nos compartía su primera lección, es el aprendizaje y la diversión nunca terminan. Una lección de Barney, muy, muy importante, de dónde viene, donde ahí hubo 2 frases que me encantaron y la primera que decías era, cada vez que aprendo algo me doy cuenta que nada sé. Me pareció campeona porque es verdad, de verdad, a medida que uno va aprendiendo se da cuenta que nada sabe y que se tiene que acompañar también de gente que sepa, ¿cierto? Y que sepa lo que uno no sabe. Entonces,
me encantó eso. También me gustó la historia que nos contabas, cómo miras fuera de la industria siempre para traer nuevas ideas, y lo atabas al final con esa diversión y gozártelo, y decías cómo enamorarse del cargo y crearlo como a uno le gusta, ¿cierto? Creo que lo que hablábamos de hacerse cargo, y nos dabas un tip muy chévere para lograr eso, y es tener un propósito, y es cómo es de diferente uno saber que está construyendo la catedral y no simplemente pegando el ladrillo. Ujú. La segunda lección fue ese liderazgo obsesivo con la visión y compulsivo con los detalles. La visión era ese tema de enamorar y enamorarnos de ese propósito del que hablábamos y de la visión que estamos construyendo, y compulsivo con los detalles, hablabas de la importancia de ejecutar cuidando los detalles y la forma, y ahí de esa frase otra que copié: estrategia es lo que uno hace. Y por eso es tan importante ese detalle, ese cuidado a los detalles. Y por último, la última lección, que primero y siempre debe ser el cliente, y es escuchar ese cliente con empatía y en entender de verdad qué necesitan los demás, porque el cliente no te refiere solo a ese cliente final, sino a todas las personas con las que interactuamos, sea el cliente interno o cualquier otro de esos públicos con los que nos relacionamos, y que al final usar toda esa escucha y esa empatía para solucionarle sus dolores. ¿Me faltó algo? No, Cristina, súper buen resumen. Mejor imposible. Súper. Súper chévere. Bueno, entonces, Miguel, no sé si nos hayan llegado preguntitas. No, todavía no, pero yo sí tengo por aquí una pregunta para Juanita. Muy circunstancial, y es un negocio como los centros comerciales, que vive del tráfico de las personas, del tráfico de los clientes. ¿Cuáles fueron los mayores retos para ustedes durante la etapa de confinamiento que vivimos por el COVID-19? Porque es que uno tener que cerrar todo y tenerle que decir, pues, Sí. a los comerciantes, nos fuimos, y sí, algunos comerciantes pudieron sobrevivir vendiendo por internet, pero el negocio de ustedes específicamente sí estuvo completamente cerrado. Sí, con excepción de farmacias y supermercados, completamente cerrado. Retos todos. El más importante, ayudarle a los comerciantes. Como les dije ahorita, nosotros somos socios de los comerciantes y estamos en esta relación para el largo plazo. Y entendíamos que los mayores perjudicados, o sea, aquí nadie ganó, pero los mayores perjudicados eran los comerciantes, y nuestra obsesión era ayudarles a vender lo más que pudieran durante el confinamiento y ayudarles a sobrevivir esa etapa de confinamiento. Entonces hicimos como dos estrategias. Lo primero, como vieron por ahí el meme, el mejor transformador digital y acelerador digital que hubo en la historia fue el COVID. De acuerdo. Todos veníamos hablando de la omnicanalidad, Bueno, se llegó la realidad y nos tocó actuar. Entonces, en cuestión de un mes, nosotros teníamos montado domicilios, compra y recoge, y pues disponible para todos los comerciantes, ventas por WhatsApp, y nos encerraron como el 13 de marzo, y el 1 de mayo teníamos al aire un marketplace inicial a través de éxito.com para todos nuestros comerciantes. Entonces, lo primero fue reaccionar con, mejor dicho, como nos tocó, yo creo que a todos los que estábamos en empresa, ustedes también reinventando cómo mantenían conectados a sus estudiantes, a todos nos tocó trabajar 24/7 con obsesión por el cliente de la escuela es el estudiante, nosotros en este caso eran los comerciantes. Eso fue lo primero. Y lo segundo, lo que hicimos fue un plan, digamos, de apoyo. La compañía entregó durante ese año 66.000 millones de pesos en alivios de arrendamiento. O sea, un compromiso que hoy nos permite tener nuestros centros comerciales ocupados. Hubo obviamente marcas que no resistieron ni siquiera, pues no cobrándoles el arriendo porque no podían con la nómina, etcétera. Nosotros pusimos lo que podíamos poner.
co-creando con ellos. Por ejemplo, creamos el social selling, hicimos programas de venta en vivo, no podíamos ir a los centros comerciales, pero con la ropa, entonces venga cómo apoyamos, cómo creamos cosas para salir adelante. Nuestro interés pues, como compañía y como negocio fue siempre apoyar a los comerciantes para que ellos pudieran proteger el empleo. Lo más importante era que esto fuera bajando en cascada, que las empresas más grandes pudieran apoyar a los de abajo, que los comerciantes pudieran mantener su nómina. O sea, era realmente una batalla como por la humanidad. Así, eso fue lo que hicimos, todos con la camiseta puesta. Creo que cada uno puso su granito, lo mejor que pudo hacer. Qué bien, súper. Qué chévere, qué buena historia. Por aquí nos llega una pregunta de Rodrigo Botero, quien dice, hola, un saludo especial a Juanita, extensivo a José Ignacio. Y una pregunta, mayores aciertos y errores en la dirección de la gente. Sí, yo creo que el mayor acierto ha sido digamos, como el trabajo en equipo, el inspirarlo siempre a ser mejores, a buscar a ser parte como de una visión. Yo creo que yo he sido capaz siempre de generar inspiración en la gente para trabajar por las causas que nos motivan. El mayor error ha sido producto de ese mismo liderazgo obsesivo compulsivo, a veces mucha compulsión con el detalle, mucha exigencia con la gente, que ha llevado a ser muy orientados a la tarea. Por ejemplo, en Santa Fe, los primeros años que había que montar ese centro comercial, tener una diferenciación grande, porque nació entre el Tesoro de Oviedo, lograr que esto, que no se parecía a los malls de Medellín, etcétera, sobreviviera, fui muy exigente con el equipo y hoy me arrepiento. Ha sido un error. Muy orientada a la tarea, mucha exigencia. Hoy lo veo distinto y creo que no lo volvería a hacer de esa forma si me tocara emprender otra empresa de esas, porque era una empresa nueva. Y es no ser tan orientados a la tarea, más orientados al propósito. Y son de esas evoluciones que uno hace en su liderazgo. Por eso les digo, uno no termina de aprender. Y el reto más difícil, digamos que difícil, no, retador de un líder, si a mí me dijeran problemas en su trabajo, siempre es el manejo de la gente. Siempre, o sea, el resto de las cosas del negocio se solucionan, pero cómo crear equipo, cómo mantener un equipo motivado, contento trabajando, con un balance vida-trabajo, siempre será el reto más complejo. Le daré la salud de Rodrigo a José Ignacio. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos han llegado también otras dos preguntas adicionales. Unas felicitaciones de Rafael Galindo, una excelente conferencia, una gran lección de compromiso, espiritualidad en el trabajo, inteligencia emocional, aporte personal a otros. Muchas gracias. Muchas gracias. El ingeniero Magín Gutiérrez, que está en Perú, es peruano, dice, ¿qué medidas se adoptó para reactivar el negocio? ¿Hubo apoyo de su gobierno? Sí, es importante. La semana pasada estuve con alguien del Perú, gerente de la cadena de Real Plaza de centros comerciales, que espero que te suene si estás en Perú. Los gobiernos alrededor del mundo tomaron decisiones importantes para reactivar el negocio. Los días sin IVA, algunas exenciones de impuestos en las nóminas, congelaron durante algún tiempo pues, los aportes a parafiscales de las personas, tratando siempre de preservar el empleo. La reactivación pasó realmente por un tema que fue hacer sentir a las personas seguras en el centro comercial. Seguras, o sea, a todos teníamos muchas ganas de salir, pero todos teníamos el temor de cómo voy a ir otra vez a
sitios tan concurridos. Entonces teníamos controles de aforo, distanciamiento, unas medidas muy fuertes de bioseguridad para hacer sentir bien a la gente. Cuando tuvimos pues como esa confianza ya de la gente volviendo a los centros comerciales, el tema inicialmente fue la gente iba como con una misión de compra muy específica, o sea, unas visitas súper corticas. Entraban a lo que tenían que hacer y salían. Cuando los centros comerciales, exactamente, están hechos para lolear. A mí me encanta que la gente vaya a lolear, que es, para eso estamos, para una experiencia más que lolear significa pasar el tiempo viendo vitrinas. Sí. Pasar, ese es un verbo muy antiguo. Lolear es estar viendo vitrinas sin necesariamente comprar, pero consumirse un helado, encontrarse con amigos, hacer que el centro comercial sea mi lugar. Entonces después empezamos a hacer eventos pequeños, nuevamente con muchas medidas de bioseguridad, para tratar de reactivar el negocio. Todo pasó realmente por la confianza, por la confianza, por la confianza, por la confianza. Y siendo pacientes. Una vez que la gente ya tiene confianza en el centro comercial, entonces empezamos a reactivar ya eventos más masivos. Bueno, todos vivimos lo que fue como ese sitio. Una cosa como en ese sentido que yo alabo de los centros comerciales y particularmente de Viva, no todos, pero digamos algunos de ellos, fue que rápidamente se volvieron puntos de vacunación masiva. Sí, entonces, por ejemplo, ese montaron el punto de vacunación en el carro, el drive-thru de vacunación. Y eso pues obviamente, pues primero genera tráfico, pero en segundo lugar pues genera confianza, porque pues si ese es el lugar donde voy y me están inoculando, pues es un lugar que tiene también unas medidas específicas de bioseguridad. Sí, Miguel, gracias por tocar ese tema. El tema es, nosotros volvimos estos espacios de centros comerciales a centros de la comunidad. O sea, cuando se necesitaba comprar, listo, pero aquí necesitábamos nuevamente unas causas humanas en que todos teníamos que sumar. Entonces, sí, en todos nuestros centros comerciales hubo puntos de vacunación. Se pusieron más de 450,000 vacunas en nuestros centros comerciales. Qué tan chévere. En algunas ciudades todavía están activos esos centros de vacunación y eso es lo que se han convertido en los centros comerciales, centros de la comunidad. Lo que se viva es lo que se tiene que vivir en el centro comercial. Súper. Pues la última pregunta que tenemos aquí en el chat dice, ¿qué experiencia positiva han obtenido en el retail producto de la pandemia y que continuarán aplicando en la nueva normalidad? Sí, pues me puedo extender otra hora, pero voy a tratar de ser en 3 minuticos. Lo primero es que después del COVID y que estuvimos cerrados realmente, nos dimos cuenta de una cosa que ya sabíamos, pero uno tiende a ignorar, y es la forma de comprar cambió y la forma de vender cambió. Y o sea, antes era un tema muy sencillo, había un productor, un distribuidor y un cliente. Y el centro comercial, digamos que era el distribuidor, o era una tienda de barrio, o era una tienda física. Y eso terminó desintermediado, viene pasando hace mucho tiempo, y las formas de distribuir son múltiples. Ustedes que me están escuchando las conocen más. Las redes sociales, inclusive el C2C, o sea, directo de consumidor a consumidor. Entonces, lo que tenemos como experiencia es la pregunta permanente que estamos construyendo la fórmula para solucionarlo es ¿cuál es el rol de los centros comerciales en esta nueva realidad? La nueva realidad no es el trabajo desde la casa para nosotros, ni el tapabocas, sino es la nueva realidad que no habíamos visto o habíamos ignorado un poquito desde hacía mucho tiempo, y es cómo se compra y cómo se vende hoy. Y cómo lograr que el centro comercial esté como en todos esos journeys del cliente. O sea, y hemos creado canales nuevos, tenemos un marketplace que ya cambió para tener pues como muchas más experiencias, etcétera. Pero es ese cuestionamiento permanente, en eso estamos muy ocupados.
Antes estábamos súper preocupados, entonces no le parábamos muchas bolas. Ahora estamos muy ocupados en el tema y es cómo hacer que el centro comercial siga siendo un actor muy relevante en todos esos nuevos journeys de compra o journeys de venta del comerciante. Cómo use el inventario que tienen las tiendas para vender por muchos canales, por ejemplo. Esa es como la mayor experiencia. O sea, volver el centro comercial un espacio omnicanal. Así es, la omnicanalidad de los centros comerciales. Súper chévere. Qué chévere. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos hoy. No tenemos más preguntas. Bueno, yo creo que para cerrar, pues darte las gracias, Juanita, de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. Estuviste muy conversadora, estuvo muy chévere la conversación, de verdad. Entonces, de nuevo, mil gracias por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó, me sentí súper cómoda, muy contenta. Mil gracias. Qué bueno, fue una conversación muy amena y muy enriquecedora. Y como tú lo mencionaste al principio, llena de generosidad. Muchas gracias por compartirnos estas experiencias. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial. Bueno, Miguel, ¿quién nos va a acompañar la próxima semana? Dentro de 8 días, en el mismo canal y a la misma hora, nos va a estar acompañando también en la línea de las mujeres del mundo del marketing, Margarita Gómez, que es la responsable, no sé si el título es vicepresidente, Cristi, ya no me acuerdo. No estoy segura porque eso ha cambiado mucho en los últimos años. Pero en resumidas cuentas es la mujer responsable del marketing en la compañía Noel. Y además pues una extraordinaria amiga. Entonces, muy rico. Esperamos que nos acompañen en vivo y recuerden también que se pueden suscribir al canal de YouTube y pueden también oír estas entrevistas en formato podcast a través de Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que utilicen para escuchar este formato. Muchísimas gracias por acompañarnos y Juanita, un millón de gracias. No, mil gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.